Pero mientras nosotros damos un corto pensamiento de esta palabra, si usted quiere mandar más peticiones, lo puede hacer. Y podemos orar al finalizar este corto pensamiento de la palabra de Dios. Le invito para que vaya a Génesis capítulo 19, Génesis 19, 17. Génesis capítulo 19, versículo 17. Ahorita que ustedes estaban enviando sus peticiones, recordé el tiempo cuando vivíamos allí en el pueblo de Fomeque, Cundinamarca, que nos daban la oportunidad en la emisora del pueblo. No era por internet, era una emisora normal de radio que llegaba a 10 municipios, o todavía existe, llega a 10 municipios, Chingas Estéreo, y todos los días predicábamos 15 minutos, 20 minutos, pero también nos daban la oportunidad una vez al mes de hacer una vigilia en vivo, y era una bendición porque mucha gente inconversa nos llamaba haciéndonos preguntas, peticiones de oración también nos enviaban, y ahorita me recordaba de todas estas cosas, y pienso que podemos hacer una vigilia de esta forma, para que usted me acompañe. Ya en alguna transmisión le diré cuándo la vamos a hacer. Una vigilia de oración, una vigilia donde usted pueda también participar, que pueda llamarnos. Todo esto se puede hacer y podamos compartir la palabra del Señor. Bien, Génesis capítulo 19, versículo 17. Ahorita que no tenemos personal aquí físico, nos toca, como Dios nos dé la sabiduría, predicar su palabra y llegará a muchas personas más. Yo pienso que esto es obra del Señor para que muchas personas más conozcan de la palabra de Dios. Bien, ¿ya están allí? Vamos a leerlo. Génesis 19, 17 dice así. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Amado Padre Celestial, mi alma te bendice y te adora, mi alma te glorifica, mi Señor, recibe toda la honra y la gloria. Te ruego que me hables a través de tu palabra maravillosa. Háblame, Señor. Por favor, háblale a todas estas personas. Dios. Oh Padre, glorifícate, te lo pido, que la palabra tuya corra y sea glorificada de una manera gloriosa y especial. Habla mi vida, háblale, Señor, a los hermanos y que podamos extractar esa bendición grande. Te lo ruego con toda mi alma, en el nombre del Señor Jesucristo, para tu honra y gloria, mi Señor. Mi alma te alaba y te adora, mi alma te exalta, Dios. Gracias. Háblanos, Dios mío, que corra tu palabra como un río de agua viva en mi corazón y en el corazón de todos aquellos que nos ayudan, Dios mío. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a hablar bajo el tema cuando nos toca escoger un lugar. Cuando nos toca escoger un lugar. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios aquí que hubo una destrucción de Sodoma y de Gomorra. No se puede obviar esto, aún la historia lo demuestra. Unos científicos mirando fuera de la tierra vieron unos montículos debajo del Mar Muerto, vinieron, excavaron y encontraron la civilización de Sodoma y Gomorra. Encontraron muchos elementos que pertenecieron a esta gente y pudieron corroborar que la palabra de Dios nunca miente, sino que la palabra de Dios es la verdad. Cuando el Señor manda este juicio para Sodoma y Gomorra, se acordó de Lot, que era el sobrino de Abraham. Pero dice la Biblia que se acordó de Lot por causa de Abraham, porque Abraham era un hombre justo, era un hombre de Dios, y por misericordia a este hombre Abraham, Dios se acordó de Lot y envió sus ángeles para salvarle de la destrucción, que venía fuego y azufre del cielo para acabar con estas generaciones que eran malas delante del Señor. Entonces, amado hermano, dice la Escritura que llegaron los ángeles allí a Sodoma y pues miraron y el pecado había subido, ya había llegado al tope, porque Dios es un Dios de mucho amor, de mucha misericordia, pero también es un Dios de fuego. Un Dios que cuando se enoja no perdona, sino que castiga el pecado en el ser humano. Todo esto que estamos viendo son juicios de parte del Señor.
Algunos dicen, no, el virus lo crearon para acabar con la tercera edad en muchos países del mundo, que la tercera edad ya no es productiva, sino que lo que hace es gastar y calentar el planeta y bueno, etcétera, etcétera. De todas maneras, sea quien sea o fuere quien fuere que puso ese virus aquí en el mundo, Dios lo permitió para que la gente le busque, para que la gente entienda que hay un Dios grande y poderoso en los cielos que tiene el control sobre esta tierra. Amado hermano, dice la Escritura que no hubo sino la familia de Lot para sacar de esta destrucción. El resto estaban perdidos en sus delitos y sus pecados, desde el mayor hasta el menor. Estaban en el homosexualismo, lesbianismo y toda perversión sexual. Tanto así que quisieron violar a los ángeles que llegaron a la casa de Lot. Los ángeles se representaban como varones, físicamente Dios permite que se muestren de esta forma como para nosotros comprender un poco más la parte espiritual. Y los seres humanos de allí, de Sodoma y Gomorra, estaban tan perdidos que querían violarlos. Dice la Escritura que luego que salió Lot y dijo, no, no vayan a hacer esta maldad, querían violar a Lot. Los ángeles entraron a Lot a la casa e hirieron con ceguera a todas aquellas personas. Y ya esa gota que rebosó el vaso era esa, que dice la Escritura que querían violar a un Lot. Por eso los ángeles le dijeron a Lot, tienes que escapar por tu vida, tienes que irte de aquí, rápido, apresúrate, llama a los tuyos, a tus hijas, a tus hijos, a quien tengas aquí. Y Lot salió, llamó a sus hijas, fue donde sus yernos a decirle, viene una destrucción terrible. Ellos no le creyeron, se burlaban de él. De todas maneras, dice la Escritura que los ángeles ayudaron a sacar a Lot y llegaron a cierta parte donde el versículo 17 nos narra, y cuando los hubieron llevado fuera de la ciudad de Sodoma y Gomorra, le dieron una directriz: escapa por tu vida. Gloria al Señor. No puedes quedar aquí, no puedes quedarte aquí. Le dijeron, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, pero mire lo más importante, escapa al monte, no sea que perezcas. Cuando nos toca escoger un lugar, esa palabra para esta noche. Amado hermano, la Biblia dice que Dios siempre nos da directrices exactas. Dios no nos dice, mire a ver qué va a hacer, váyase para el lado que usted quiera, sino que nos muestra el sitio específico donde debemos llegar. Y Él es muy concreto en estas cosas. Él no es como un término medio. Ejemplo, Él no dice, bueno, va a haber un limbo o va a haber un lugar llamado el purgatorio, sino que dice, o hay cielo o hay infierno. Alguno de los dos, usted verá para dónde se va. No hay un lugar intermedio. Él hizo hombre y mujer, no hizo a alguien intermedio de aquí para allá, de allá para acá. No, amado oyente, Dios es muy preciso en sus directrices. Su palabra es exacta. Él dice, no hurtarás, no cometerás adulterio, no matarás. No está metiéndole una cantidad de arandelas alrededor de una palabra como para uno quedar, ¿y qué quiso decir nuestro amado Señor? No, Él es preciso, nuestro Rey. Y Él le dice, mire, escapa al monte para que no perezcas, para que llegues a ese lugar. Y si miramos, y a salvo, ¿no? Y si miramos en la palabra del Señor, el monte de Dios, donde el Señor se encontraba con las personas, representa mucho para nosotros. Si usted mira en muchos versículos de la palabra, en el monte sucedieron bastantes cosas. Dios se encontró con el pueblo, le mostró su gloria. De hecho, una de las, ¿cómo pudiéramos decir? Uno de las, bueno, se me olvidó en este momento la palabra, gloria al Señor. Una de las cosas que Dios le dijo a Moisés, que ellos iban a saber que Dios estaba con ellos y que Dios era el que los había sacado, era que se iba a encontrar en el monte Sinaí con el pueblo, que allí le iban a servir. De las señales, esa es la palabra. Una de las señales que Dios le dio a Moisés era que se iban a encontrar en el monte. No le dicen la llanura. La llanura representa para el pueblo cristiano como la mediocridad, como aquel descanso que se da el pueblo de no buscar a Dios. El monte significa sacrificio, el monte significa subir y hacer un esfuerzo grande para encontrarse en las alturas con nuestro amado Dios. Es por eso que el Señor
en una forma figurada le dice a Lot, no te puedes quedar en esta llanura. De hecho, cuando se separó Lot de Abraham, Abraham le dice, escoge tú el lugar, ¿dónde quieres ir? Y Lot alzó sus ojos, miró por todas partes y vio fue la llanura del Jordán, donde estaba precisamente ubicada Sodoma y Gomorra geográficamente. Y dice la escritura que esto le pareció el huerto del Edén, algo maravilloso, pero los hombres allí eran pecaminosos y malos. ¿Usted se ha dado cuenta, amado oyente, que los pueblos que son planos son los más poblados? Pero cuando hay pueblos de montaña, poquita gente vive allí, por el esfuerzo que se debe hacer. Yo lo he visto. Mire usted también geográficamente aquí en Colombia, cómo los pueblos de montaña son más pequeños, con 12.000, 13.000 personas viviendo allí, en la zona urbana y rural. Pero los pueblos que son planos, por pequeño que sea, 40.000, 50.000, 100.000, 500.000, etcétera, etcétera, porque a la gente le fascina más lo plano que las alturas, que los montes, donde tiene que hacer más esfuerzo. Entonces, para el cristiano, la montaña representa un subir en sacrificio a encontrarse con Dios en la cumbre del monte. Bendito sea el nombre de Cristo. Si usted mira, la directriz era perfecta, suba al monte. ¿Y para qué? Para encontrarse con Dios. Pero en el versículo 18 dice, pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos. Vea la contradicción del ser humano. Dios dice una cosa y el ser humano dice otra. El Señor le dijo, sube al monte, y Lot dijo, no, señores, yo les ruego que me dejen aquí, en la llanura. Mire, allá hay una ciudad llamada Zoar, que significa pequeña, en el versículo 19. He aquí si ahora he hallado gracia, tu siervo ha hallado gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Hay gente que Dios le dice, no te vas a morir. Pero ellos dicen, quizás me alcance este mal. De pronto mucho cristiano está pensando que el virus lo va a alcanzar. ¿Sabe cómo no lo va a alcanzar, amado oyente? Si usted escapa al monte de la oración, si usted escapa al monte del ayuno, al monte de la consagración, si usted deja toda basura del mundo y esa comodidad de la llanura y se va al monte a buscar la presencia y la gloria de Dios. El mal no lo va a alcanzar si usted sube a encontrarse con Dios. Pero los decía, no, señores, porque hay gente que aunque tenga aquí la prueba, la dificultad y el lazo a punto de ser colgado, ellos están diciendo, no, Dios mío. Dios les dice, búscame. No, no puedo todavía. Ve allí, cierra la puerta y cerrada esa puerta, búscame en oración, en clamor. Y ellos dicen, no, no tengo tiempo, estoy ocupado, no puedo, quizás me alcance el mal, quizás esto. Y siempre están colocando peros delante del Señor. Si tan solamente Lot hubiera hecho caso, ¿será que el Señor lo iba a mandar para el monte para destruirlo allí? Para que mientras iba subiendo el fuego de que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra lo quemara. No, Dios sabe por qué nos manda las cosas, amado hermano, amado amigo. Dios todo lo tiene perfectamente cuadrado en sus manos, calculado, nada se sale de sus propósitos. La voluntad de Dios era que Él subiera al monte, pero Él dice, no, señores míos, por favor, déjenme quedar aquí. ¿Cuánta gente viendo todo esto, aún cristiana, se va a quedar igual en el mismo sitio? Se van a cambiar, trasladar un poquito, pero no van a subir al monte. Entonces dice la escritura que ellos le dijeron, bueno, si se quiere quedar ahí, quédese, porque Dios no obliga a nadie. Dios le dice, buscadme y me hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor dice, un versículo que tenemos aquí en la pared del templo, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, que está en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, mire, dice ahí, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero la gente no se quiere humillar, la gente no obedece. Esto tan fácil que es, quédese en su casa. No, la gente se aburre en la casa y así nada tenga que hacer, va a dar vueltas y a contaminarse unos con los otros. El desobediente lleva el castigo. Está bien una persona que tiene el permiso, porque Dios también mira todo eso. Usted desobedece y no se queda en su casa. Hoy, tristemente, en Bogotá se veía a la gente desbordada por las calles. Es que no entienden
que uno debe hacer caso, debe obedecer. Yo también pudiera decirle a los hermanos de la congregación, vengan por la fe y aquí estarían, pero estaríamos en desobediencia. Dios no estaría en ese culto, se lo aseguro. Dios no estaría aquí como está en este momento. Yo siento su presencia porque estamos en obediencia delante de la presencia del Señor. Amado hermano, si Dios le dice haga algo, hágalo en el nombre del Señor. ¿Por qué es tan difícil obedecer? Este hombre dijo, no, yo me quedo en la llanura. ¿Y sabe qué pasó en la llanura? Después le dio miedo, fue y se metió en una cueva y allí cometió incesto con sus dos propias hijas, porque no eran hijas solamente de su esposa, sino eran sus propias hijas. Y tuvo incesto con ellas, nacieron unos muchachos, los cuales hoy son los moabitas, amonitas, como dice la Biblia en el versículo 38, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. El versículo 37, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Fueron pueblos olvidados de Dios, idólatras, gente que sacrificaba a sus hijos a los ídolos, que los quemaba a los ídolos, gente mala, perversa, y nunca más volvimos en Génesis a saber de Lot. Más adelante en el Nuevo Testamento Jesús lo toma como referencia, dice, acordaos de la mujer de Lot que se quedó en el camino. ¿Se da cuenta, estimado oyente, que Lot no subió al monte y perdió a su esposa, perdió a sus hijas, perdió a sus nietos? No sé cómo sus nietos le dirían, papá, abuelo, es una mezcolanza terrible. Lot salió del propósito del Señor por no escapar al monte, por no ir a la presencia del Señor. Es momento, amado hermano, que usted deje a un lado las novelas, que deje a un lado una cantidad de cosas para buscar de la presencia del Señor. Amén. Quizá usted diga, no, pero esto que yo hago no es malo, pero le quita tiempo. Y es el momento de humillarnos delante del Señor, de madrugar a orar, de orar durante el día, de leer su palabra, de llenarnos de su presencia y de su gloria. En Génesis capítulo 22, acompáñenme allí. Génesis capítulo 22, versículo 2, dice la palabra del Señor. Y Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. ¿Quién estaba hablando? Nuestro amado Dios. Porque Dios siempre habla, aún sigue hablando en nuestra vida. Hoy le está hablando a usted. Y le dice, si subes al monte, vas a tener que sacrificar todo lo que me roba el primer lugar. Recuerde que Isaac llegó cuando Abraham tenía 100 años, Sara 90 años. Hoy día dicen los psicólogos que una persona mayor de 60 años no está apta para criar un bebé, para criar un niño. ¿Por qué? Porque ya no lo va a corregir como nos corregían a nosotros. ¿Recuerdan? Que nuestros padres estaban ahí pendientes, quizás con una correa, quizás con una varita, con una chancleta, estaban pendientes de disciplinarnos, de corregirnos y nos andaban duro, como decimos coloquialmente. Pero cuando nacen esos nietos, nos dicen, ay, no le pegué al niño, téngale paciencia, ellos son tan lindos, mire que el niño apenas está aprendiendo, ¿se da cuenta? Y peor aún que Abraham no había tenido hijos. Abraham estaba esperando esa promesa más de 25 años, haciendo cuentas. Cuando el Señor le habla tenía 75, pero él ya era casado. ¿Cuánto tiempo duraría esperando un hijo? Llega a los 100 años, me imagino este abuelo con ese bebé, no sé cómo aprendió a caminar Isaac, porque yo creo que lo mantendría cargado, alzado. Hijo mío, le decía en el versículo 8, dice, y respondió a Abraham, Dios, antes, en el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, le dijo, Padre mío, y él respondió, he aquí mi hijo. ¿Se dan cuenta las palabras que utilizaba? He aquí mi hijo, o mi hijito, no sé, una palabra muy cariñosa, gloria al nombre del Señor. Me imagino este abuelo amando a ese muchacho y quizás se había olvidado de hacer los altares por estar con el muchacho. Quizás se había olvidado de adorar y glorificar a Dios porque ya tenía la bendición. Ahora Dios le habla, le dice, Abraham, necesito que me sacrifiques a tu hijo. Si el Señor le dice a tu hijo, yo estoy seguro que Abraham hubiera sacrificado a Ismael, que era el otro hijo, ¿recuerdan? El hijo que tuvo con la criada Agar.
Pero el Señor es muy específico para dar sus órdenes, como decíamos al principio, y le dice en el versículo 2, ¿no? Toma ahora tu hijo, tu único, vea, tu único, gloria a Dios, Isaac, y le da el nombre, a quien amas. Oh, qué bueno es el Señor. Y ve y lo sacrificas en uno de los montes que yo te diré. Nosotros ahora sabemos que es el monte Moria o Moria, donde pasaron cantidades de cosas. Por ejemplo, allí Jacob prometió que se iba a hacer un templo, donde derramó aceite sobre una piedra y dijo, aquí en este lugar se va a hacer un templo. Ahí fue donde Dios se le apareció a Jacob y él dijo, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Allí se construyó o se colocó el tabernáculo después de que el pueblo de Israel ya entró a la tierra prometida. Allí se hizo el templo de Salomón, se reconstruyó el templo en el tiempo de Herodes. Allí murió nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, cantidad de cosas pasaron en ese monte Moriah. Ahora, Dios no le dijo, ve y lo sacrifican en uno de los montes que tú quieras, sino en uno de los montes que yo te diré. Aproximadamente caminó 3 días Abraham, unos 100 kilómetros de donde estaba. No era ahí en su casa, en su comodidad. Dios le hubiera podido decir, sacrifícame a Isaac aquí. Listo, no hay problema. Pero Dios le dijo, no, ve a uno de los montes. Tienes que caminar y tienes que subir el monte. Gloria al nombre del Señor. Y allí, ¿qué pasó, amado hermano? Abraham figuradamente sacrificó a su hijo, no físicamente, pero sí en espíritu sacrificó a su hijo. Lo hizo para la gloria de Dios. Dios lo llamó y le dice, Abraham, te voy a bendecir como nadie se lo ha imaginado, y todas las naciones serán benditas en ti por cuanto obedeciste y no me negaste a tu único hijo, a lo que más amas. Abraham le demostró a Dios que lo amaba más a él que a su propio hijo. Porque cuando usted va al monte, cuando usted sube al monte, cuando usted llega a la presencia del Señor, amado oyente, allí comienza a sacrificar su egoísmo, su egocentrismo, comienza a sacrificar su yo, comienza a sacrificar sus gustos, comienza a sacrificar toda idolatría que tenga, todo lo que ocupe su primer lugar y encontrarse con el Señor, a ver la gloria, la presencia del Señor en su vida. Es tan importante que usted llegue al monte de la oración, y yo también, que lleguemos ante su presencia con regocijo, bendigamos su nombre, que sacrifiquemos la pereza, la carnalidad, toda costumbre que vaya en contra de las leyes de Dios, toda mentira, todo sentimiento contrario a lo que el cristiano debe sentir. Todo esto se sacrifica en el monte de la oración, en el monte del sacrificio. Oh, yo bendigo el nombre del Señor, porque el Señor es bueno con nosotros. Pero, amado oyente, en ese monte Dios se encontró con Moisés y lo llamó. Rápidamente vaya a Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo capítulo 3, versículo 1. No alcanzamos hoy a terminar. El día jueves completaremos esta enseñanza para darnos cuenta que Dios desea que subamos y no nos quedemos en el llano de la pereza. Dice así, Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Gloria al nombre del Señor. A Horeb, el monte de Dios, que fue cuando Dios se le aparece a Moisés y lo llama desde la zarza. Gloria a Cristo. Y cuando Moisés va a presentarse delante del Señor, le dice, Moisés, espera, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar es santo. ¿Qué quiso decir el Señor? Que cuando subimos al monte entendemos la santidad de Dios, que Dios quiere para nuestras vidas. Vea, hoy hay cristianos por cantidades, en todas partes usted los encuentra, pero viviendo su propia vida, su propia voluntad, vistiendo como ellos quieran, porque es así. Aún se echan sus traguitos, aún van a bailar, aún van a la discoteca, pero están en el culto. El día del culto están levantando sus manos, adorando a Dios, glorificando a Dios. No han subido al monte, porque en el monte Dios muestra qué tan santo es y qué pide Jehová, Dios, de nosotros, que le entreguemos el corazón y vivamos en santidad. Muchos quieren servirle a Dios de cualquier manera, como Lot, que dijo, no, yo me quedo aquí en la llanura, que es una bendición. Abraham alzó sus ojos y dijo, mejor es la montaña, es mejor el sacrificio. Y Jeremías dice, es bueno que el hombre lleve su yugo desde su juventud. Amado hermano, amado amigo, a Dios no se le sirve de cualquier manera.
de cualquier forma. Cuando uno comienza a ayunar, a buscar, a orar y a vivir en santidad, o sea, a consagrarse al Señor, Dios le va mostrando qué hay en nosotros que debemos quitar. Palabras groseras, vulgares, palabras que no convienen decirlas. Comienza el Señor a mostrarnos esa pereza, ese sueño, esas mentiras que hay en el corazón, ese orgullo, esas pasiones desordenadas. Comienza Dios a mostrarnos en el monte de la santificación que debemos cambiar nuestra manera, nuestro carácter, tantas cosas. Dios se glorifica allí en el monte, comienza a llamarnos, gloria al nombre del Señor. Comenzamos a ver su gloria, a darnos Dios directrices exactas y a decirnos, esto es lo que tengo para tu vida. Porque este virus no es para matarnos, este virus es para que veamos la gloria de Dios. Yo lo creo así. Si usted piensa como Lot que lo va a alcanzar, lo alcanzará. Pero si usted piensa, como le estoy diciendo, que todo nos ayuda para bien a los que amamos a Dios, que todas las cosas tienen un propósito en el Señor y que después de esto más fuerte nos haremos en la vida espiritual, gloria a Cristo, que después de esto nuestros templos van a estar llenos de Dios y numéricamente también. Yo estoy seguro que cuando nos diga el gobierno, pueden abrir los templos, no van a caber las personas en los recintos donde predicamos la palabra de Dios. Yo me estoy preparando psicológicamente y espiritualmente para tener que alimentar por la palabra de Dios a muchas personas. A muchas personas. Yo sé que Dios se va a glorificar, pero nos toca estar arriba en el monte, escapar por nuestra vida, pero nos toca estar arriba en la presencia del Señor en el monte del sacrificio, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amado pastor, hermano que me está viendo, que está ahí pendiente de esta transmisión, prepárese, porque vienen cosas grandes en el Señor. Yo se lo aseguro, prepárese, porque Dios se va a glorificar y mucha gente está hambrienta en este momento de la palabra, mucha gente desea esa palabra. ¿Y usted con qué le va a salir si le preguntan algo de Dios y usted no está en el monte de la santificación, del sacrificio, del llamado del Señor, en ese monte donde nos toca morir a nuestras propias pasiones y deseos y dar la voluntad o hacer la voluntad del Señor? Prepárese porque le van a preguntar todo esto qué significa y usted va a tener una palabra de poder y va a llevar más gente al monte. No se van a quedar con usted en la llanura del pecado y de la maldad. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos ayude en este momento, que nos llene de su gloria y que nos ayude a estar en su presencia. Padre celestial, yo te doy gracias por esta palabra que hemos leído y explicado. Muchas gracias por ella. Te suplico que te manifiestes poderosamente. Te suplico, Padre, que nos ayudes para escoger ese lugar que tú ya escogiste. Porque aunque tú ya lo escogiste, tú nos dices, mire, es este lugar, pero usted verá si viene para acá o se va para otro lugar. Estamos escogiendo el monte en esta noche, ese monte de la oración, ese monte de la búsqueda, donde subió Elías, oh Rey de gloria, y bajó fuego y consumió el holocausto, donde Elías vio la gloria de Dios y el pueblo también vio tu gloria. Señor, yo te pido que te manifiestes, por favor, en cada hermano. Es el momento de clamar y de buscar al Señor. Es el momento exacto, amado Dios, donde necesitamos de tu gloria y de tu presencia.